Mundo Católico presenta El Pulso del Papa. El Pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. La actividad pontificia y los acontecimientos de relevancia mundial, con enlaces directos a Radio Vaticana, CENI y Vatican Information Services. El Pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. El Papa Francisco insiste en que el sínodo no es un plan de reformas ni una batalla ideológica. Al abrir el sínodo, el Papa afirmó: repito, no es un parlamento, es una reunión para cuidado pastoral de la Iglesia. El relator general del sínodo explica por qué se dialoga en mesas redondas. Cardenal Chino expresa sus preocupaciones sobre el sínodo de la sinodalidad. 5 cardenales presentaron al Papa Francisco unas dubia antes del sínodo de la sinodalidad. La oficina de prensa de la Santa Sede dio a conocer la respuesta del Papa Francisco a las dubias. Cientos de personas se reunirán en el Zócalo de la Ciudad de México a rezar el rosario. Obispo convoca intensa jornada de ayuno y oración por el fin de la violencia en México. Se derrumba el techo de una iglesia durante la celebración de la misa en Ciudad Madero. Y por último, 3 sacerdotes son detenidos en operativo de la dictadura en Nicaragua. Estas y otras noticias más enseguida en los servicios informativos de Ver y Creer. Queridos amigos radioescuchas, como cada semana les saludamos con afecto. Tenemos el gusto de estar con usted y además de informarle. Le acompañamos en las voces Marisa O'Farrill y Roberto Farrell, junto con Miguel Ángel Mejía en la operación y Ana Guadalupe Silvestre en la redacción. Empecemos a conocer lo acontecido en la Semana del Vaticano y Europa. Sea usted bienvenido a la información. Iniciamos con información procedente de la sede apostólica para darle a conocer que durante la misa de apertura del Sínodo de la Sinodalidad, el Papa Francisco subrayó que este no es un plan de reformas e instó a trabajar por una iglesia que no cae en la tibieza ni se rinde ante las modas del mundo. En la plaza de San Pedro del Vaticano, aún revestida de flores y vegetación desde la vigilia ecuménica de oración que tuvo lugar el pasado sábado 30 de septiembre, Francisco se reunió con los nuevos cardenales creados en el reciente consistorio para celebrar una Santa Misa con motivo del inicio del Sínodo de la Sinodalidad que comenzó el pasado 4 de octubre. Por la tarde del miércoles 4 de octubre tuvo lugar la sesión inaugural del Sínodo sobre la sinodalidad en el Aula Paulo VI del Vaticano. Para ese efecto, el Auditorio Nacional del Vaticano se habilitó para ese fin. Precisamente en esta sesión de apertura, el Papa tomó la palabra y dio el siguiente mensaje: me gusta decir que el Sínodo no es un parlamento, es otra cosa. Que el sínodo no es una reunión de amigos para resolver cosas del momento o dar opiniones. Es otra cosa. No olvidemos, hermanos, que el protagonista del sínodo no somos nosotros, es el Espíritu Santo. En más información, el cardenal jesuita Jean-Claude Oleric, relator general del Sínodo de la Sinodalidad, explicó por qué el diálogo de los participantes se hace en mesas redondas y no siguiendo un orden jerárquico. La disposición de esta aula puede parecerles inusual a muchos de ustedes, entonces permítanme comenzar con una reflexión sobre este punto. No estamos sentados en orden jerárquico, sino en mesas redondas porque es una forma de alentar el compartir genuino y el discernimiento auténtico, indicó el cardenal Oleric en su intervención del 4 de octubre ante los participantes en el sínodo. El cardenal chino Joseph Zen Se-kyun, uno de los firmantes de los dubias sobre el sínodo de la sinodalidad que inició el miércoles en el Vaticano, expresa en su carta a los obispos sus preocupaciones al respecto. El sínodo de la sinodalidad fue convocado en el mes de octubre de 2021 bajo el lema «Por una iglesia sinodal»,
comunión, participación y misión. A la sesión que se desarrollará este mes de octubre en Roma están convocadas 365 personas, entre ellos obispos, religiosos, sacerdotes, diáconos y laicos. Por primera vez, quienes no son obispos, entre ellos 54 mujeres, tendrán derecho a voto. En otras noticias, un grupo de cardenales hizo públicas 5 dubia que enviaron al Papa Francisco para buscar aclaraciones sobre asuntos de doctrina y disciplina a 2 días del inicio del Sínodo de la Sinodalidad. En una declaración enviada al periódico National Catholic Register, los cardenales informaron que habían presentado 5 preguntas llamadas dubia, solicitando claridad sobre temas relacionados con el desarrollo doctrinal. Los cardenales Juan Sandoval Íñiguez, Robert Sará, Joseph Sense Kuhn, Raymond Leo Burke y Walter Brandt Müller aseguran que enviaron las dubia para esclarecer la que consideran gran confusión causada por diversas declaraciones de prelados de alto rango relativas a la celebración del Sínodo de los Obispos. La oficina de prensa de la Santa Sede difundió el texto completo de la respuesta que el Papa Francisco envió a los 5 dubias presentadas por 5 cardenales en julio pasado sobre temas de doctrina y disciplina ante la celebración de la Asamblea General Ordinaria del Sínodo de la Sinodalidad. El documento fue publicado en el sitio web del Vaticano en formato PDF y contiene el pedido que el prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, el cardenal Víctor Fernández, hizo al Santo Padre para divulgar esta comunicación, el texto íntegro de la dubia presentadas y las respuestas completas del pontífice. En más información, los 5 cardenales que presentaron las dubia al Papa sobre algunos temas que presumiblemente se tratarían en el sínodo sobre la sinodalidad han explicado por qué lo hicieron. Lo han hecho a través de una notificación a los fieles de Cristo en relación con dubia presentada al Papa Francisco. En la notificación, los cardenales explican que como miembros del Colegio Cardenalicio, de acuerdo con el deber de todos los fieles de manifestar a los pastores sagrados su opinión sobre aquello que pertenece al bien de la Iglesia, y sobre todo de acuerdo con la responsabilidad de los cardenales de asistir al Romano Pontífice personalmente. En el Ángelus del domingo 1 de octubre, el Papa Francisco remarcó la diferencia entre los pecadores y los corruptos. Advirtió que para el pecador hay siempre esperanza de redención, mientras que para el corrupto e hipócrita es más difícil. Desde la ventana del Palacio Apostólico del Vaticano, el Santo Padre reflexionó sobre el Evangelio del día, que habla de 2 hijos a los que el padre les pide ir a trabajar en la viña. El primero responde inmediatamente sí, pero luego no va. El segundo, en cambio, al inicio se opone, pero luego lo piensa bien y va, recordó el pontífice. Francisco ha convocado a los niños de todo el mundo para participar en un encuentro que tendrá lugar el 6 de noviembre de este año en el Vaticano. En el Ángelus del pasado domingo 1 de octubre, el Papa contó con una compañía especial, 5 niños de diversos países. Después de que los pequeños se asomaron a la ventana del Palacio Apostólico del Vaticano, el pontífice explicó que cada uno de ellos representaba a los 5 continentes. En su mensaje posterior al rezo del Ángelus, el Papa Francisco reiteró su llamado al fin de la crisis humanitaria en la región de Nagorno-Karabaj, conocida como República de Artsaj, donde miles de personas de etnia armenia huyen en las últimas semanas tras la violenta toma de poder por parte de Azerbaiyán. El Santo Padre dijo: «He seguido la dramática situación de los desplazados en Nagorno-Karabaj. Renuevo mi llamamiento al diálogo entre Azerbaiyán y Armenia, esperando que las conversaciones entre las partes, con el apoyo de la comunidad internacional, favorezcan un acuerdo duradero que ponga fin a la crisis humanitaria».
En otras noticias, el Papa recibió en el Vaticano a las misioneras del Sagrado Corazón que participan en su capítulo general celebrado bajo el título Del ego al eco. El pontífice invitó a las religiosas a huir de la tristeza, que es la carcoma que arruina la vida personal y consagrada. Al inicio de su discurso, Francisco remarcó que el padre Jules Chevalier, fundador del instituto, pensó en sus miembros como misioneros comprometidos en dar a conocer el amor de Dios en el mundo para obtener de los hombres una respuesta de amor. Hasta aquí lo acontecido en la semana en el Vaticano y Europa. Más adelante no se pierda lo acontecido en América y México. A ver, ¿usted sabe la diferencia entre la ley de Dios y las leyes de los hombres? A la ley de Dios se le conoce también como ley antigua y consiste en lo siguiente. El Catecismo de la Iglesia Católica explica que Dios, nuestro Creador y Redentor, eligió a Israel como su pueblo y le reveló su ley, preparando así la venida de Cristo. La ley de Moisés contiene muchas verdades naturalmente accesibles a la razón. Estas están declaradas y autentificadas en el interior de la alianza de la salvación. La ley antigua es el primer estado de la ley revelada. Sus prescripciones morales están resumidas en los 10 mandamientos. Los preceptos del Decálogo establecen los fundamentos de la vocación del hombre, formado a imagen de Dios. Prohíben lo que es contrario al amor de Dios y del prójimo y prescriben lo que le es esencial. El Decálogo es una luz ofrecida a la conciencia de todo hombre para manifestarle la llamada y los caminos de Dios y para protegerle contra el mal. Según la tradición cristiana, la ley santa, espiritual y buena es todavía imperfecta. Como un pedagogo muestra lo que es preciso hacer, pero no da de suyo la fuerza, la gracia del Espíritu para cumplirlo. A causa del pecado, que ella no puede quitar, no deja de ser una ley de servidumbre. Según San Pablo, tiene por función principal denunciar y manifestar el pecado que forma una ley de concupiscencia en el corazón del hombre. No obstante, la ley constituye la primera etapa en el camino del reino. Prepara y dispone al pueblo elegido y a cada cristiano a la conversión y a la fe en el Dios Salvador. Proporciona una enseñanza que subsiste para siempre, como la palabra de Dios. La ley antigua es una preparación para el Evangelio. La ley es profecía y pedagogía de las realidades venideras, dice San Ireneo. Profetiza y presagia la obra de liberación del pecado que se realizará con Cristo. Suministra al Nuevo Testamento las imágenes, los tipos, los símbolos para expresar la vida según el Espíritu. La ley se completa mediante la enseñanza de los libros sapienciales y de los profetas que la orientan hacia la nueva alianza y el reino de los cielos. San Agustín enseña que Dios escribió en las tablas de la ley lo que los hombres no leían en sus corazones. Esta es la ley antigua, es decir, la ley de Dios. Sin embargo, los hombres también tenemos nuestras propias leyes en los gobiernos para regir la vida cívica de las personas. ¿Qué diferencia entonces entre la ley de Dios y las leyes humanas? De eso vamos a tratar en nuestra entrevista. Voy a conversar con el padre Rogelio Ayala, él es canonista, y voy a conversar con el maestro Joel Salinas, él es abogado, para hablar de la ley de Dios y las leyes de los hombres. Así que no se vaya, permanezca con nosotros, hacemos una pausa y volvemos con más de los servicios informativos de Ver y Creer y con la entrevista La Ley de Dios y las leyes de los hombres. Queremos conocer su opinión. Contáctenos en nuestro correo electrónico elpulsodelpapa@vericreer.com. Ya volvemos del corte, queridos amigos, y continuamos con más de los servicios informativos de Ver y Creer. Hablemos de la ley de Dios y las leyes de los hombres. Y para ello voy a conversar con el padre Rogelio Ayala Partida. Él es canonista y es profesor de Derecho Canónico en la Universidad Pontificia de México, y voy a conversar con el maestro Joel Salinas. Él es el director de la Facultad de Derecho también de la Universidad Pontificia de México. Bienvenido, maestro Salinas. Gracias, Roberto, por la invitación. Gracias. Y recibo también con afecto, pues para revisar también la parte religiosa o la parte teológica o ese derecho que norma la vida de la Iglesia, y es el Código de Derecho
canónico, al padre Rogelio Ayala Partida, quien pues cuenta con un doctorado en Derecho Canónico por la Universidad Católica de América con sede en Washington y quien es profesor de la Universidad Pontificia de México. Bienvenido, padre Rogelio. Muchísimas gracias, don Roberto. Gracias. Aquí estamos, a la orden. Es el decálogo, maestro Salinas, son los 10 mandamientos, esa es la ley de Dios. La ley de Dios es toda la palabra escrita, todos los seguimientos a la palabra. Y la ley de Dios ha alimentado también a la ley humana. De ahí ha brevado también mucho conocimiento la ley humana. No dejamos de ser criaturas de Él. Somos seres humanos y como tal tenemos la naturaleza humana y por tanto también no dejamos ser hijos de Dios. Así es. ¿Es una confrontación, padre Rogelio? ¿Se confrontan las leyes de los hombres con la ley de Dios o es una secuencia? ¿Se complementan? Las leyes de los hombres y la ley de Dios no tienen por naturaleza que estar confrontadas de ninguna manera. Porque para comenzar hemos de decir que la ley divina que está plasmada en el corazón del hombre, en su naturaleza, y que no solamente está presente en el hombre, sino en toda la creación, en todas las criaturas, que es lo que llamamos la ley natural, el derecho natural, pues es coherente, es adecuado a la psicología humana, al pensamiento humano, al corazón humano. Entonces esa ley eterna que se plasma en la ley natural da pie y da origen también a las leyes de los hombres, porque el hombre legisla a partir de sus costumbres, pone por escrito las leyes que desarrolla, pero son coherentes también con la ley divina, salvo que alguna sociedad o alguna legislación o algunos hombres en circunstancias particulares desarrollen leyes que vayan contrarias a la ley de Dios. Pero eso sería más bien la excepción, no debe ser la regla. Las vemos similares. Dice el decálogo, no matarás, y bueno, pues es un delito el homicidio. No robarás, y es un delito el robo. Y así, sucesivamente, ¿no? Digamos que en esa ley de Dios encontramos un código de conducta, un código moral, y en la sociedad también. Así es, las leyes humanas están alimentadas no solo por códigos de conducta, por leyes morales, por costumbres, pero sí también por leyes religiosas. Hay una fuerte aportación de la construcción jurídica actual de todo lo que ha complementado. Y tan es así que nuestro sistema jurídico proviene de la tradición la traída del sistema jurídico romano. Nosotros provenimos de un sistema romano germánico y por eso nuestro actual sistema jurídico está lleno de todos estos elementos. ¿Nos puede poner un ejemplo? Sí, por ejemplo, la codificación. La manera de nuestro sistema jurídico está a la misma usanza y a la misma construcción que se hizo el derecho romano. El derecho romano con la codificación es parte importante y parte elemental de nuestro propio sistema jurídico contemporáneo. De esto entonces somos herederos. Somos herederos de un sistema romano-germánico y que nos es traído a nuestro país y por tanto hemos ido construyendo nuestra realidad jurídica desde todos estos principios que rigieron durante la época del Sacro Imperio Romano Germánico. Parece ser que actualmente hay desórdenes morales, parece ser que hay inconformidad por propuestas de algunos legisladores en la sociedad, en un pueblo creyente, y entonces parece que hoy sí hay una cierta confrontación. ¿Qué opinan ustedes? Por ejemplo, la despenalización del aborto. Por ejemplo, el matrimonio entre personas de un mismo sexo. O sea, eso para un creyente es una aberración. Tenemos que entender primeramente que las costumbres siempre dan origen a las leyes, pero costumbre no se entiende como la práctica de personas particulares sobre aspectos pequeños de la vida, sino las grandes formas de hacer la vida humana
en las sociedades. Entonces así, por ejemplo, el matrimonio, las formas celebrativas, las fiestas, el orden de los procesos, las formas como la humanidad ha desarrollado la forma de hacer las cosas, dio origen a las leyes. Entonces, por ejemplo, el matrimonio, si entendemos desde su etimología, matris, madre, monus, oficio, que sería el cuidado de la madre de tus hijos, ¿no? Pero que se institucionaliza, que se protege por la vida social. Entonces, si se entiende eso, pues vamos a dejar fuera formas que no correspondan a la verdad de la costumbre inmemorial de los pueblos, pero que también está plasmada en la ley de Dios. A la ley de Dios también, desde la visión de la teología, se le llama ley natural. Hay una idea exactamente dentro de toda la construcción de ley del derecho natural. Y el derecho natural también proviene desde la construcción de la ley de Dios. Por tanto, la ley natural también alimenta a la ley humana, a la ley positivizada. Una ley natural es que el sol salga todos los días. Y las leyes de los hombres jamás podrán derogar eso. No, por ejemplo, la ley es ley natural, por ejemplo, la preservación de la vida. Es ley natural la unión de los sexos, por ejemplo, complementarios. Es ley natural la procreación de los hijos, por ejemplo. Es ley natural la educación de los hijos, es un derecho natural. Entonces, ¿cómo puede la humanidad ir en contra de eso? Sí, sí puede, claro, pero no es coherente con la ley natural. Y si un ciudadano de un país, por allí el que sea, de pronto se ve con leyes nuevas que lo obligan a actuar de una manera que es contraria a su credo religioso, ¿qué hacer? Lo dije muy complicado. O sea, ¿qué hacer si el Estado me obliga a hacer algo que Dios me prohíbe hacer? Pues en la nueva construcción de los derechos humanos también prevé la inclusión y entender que dentro de esa nueva idea de derechos humanos hay una protección amplia hacia la persona. Ajá. ¿Y? Y en ese sentido, el ciudadano, si es obligado a cumplir una ley que vaya contra sus principios religiosos, pues puede no atender a lo que le determina, porque sus principios religiosos se lo mandatan. Es la objeción de conciencia. Es la objeción de conciencia. Sea religioso o no religioso. Así es. ¿Sí? Así es. En ese sentido, el ser humano tiene esa posibilidad, en ejercicio de una libertad, en un ejercicio volitivo de libertad, apelar a esa objeción de conciencia ante una indicación que le hace la autoridad previendo sus principios religiosos. Por ejemplo, usted hablaba hace un momento, padre Rogelio, del derecho a la preservación de la vida. Sí, así ¿no? es. La legítima defensa ante Dios no es transgresión, no es pecado, ante la ley no es delito, ¿sí? Sí, claro, aunque claro, hay otras situaciones que pueden ser más complejas. Afortunadamente las leyes, vamos a decir humanas, las legislaciones nacionales han evolucionado mucho en el respeto de los derechos humanos. Sí se ha avanzado mucho, ya no se ven tantas interferencias, por ejemplo, de los estados, de los gobiernos, contra los derechos religiosos de las personas, de libertad religiosa, por ejemplo, como lo tuvimos incluso aquí en México a principios del siglo XX, ¿no? Una interferencia del gobierno en asuntos religiosos con una flagrante violación de esos derechos. Pero por supuesto que sí hay situaciones en las que la vida social actual parece presionar a la sociedad en general a aceptar cosas que sí van en contra de la conciencia, ¿no? Reconocer, por ejemplo, el derecho de todo el mundo a abortar a la hora que sea, el derecho de casarse con quien sea, aunque sea no del mismo sexo, y otras cosas, la eutanasia como una forma sistemática de no sé qué. O sea, cosas que pareciera que se nos está obligando
a la sociedad en su conjunto a aceptar esas formas nuevas, pero también contrarias a la vida, ¿no? Pero también contrarias a la vida, es decir, contrarias a la ley natural, es decir, contrarias a la ley de Dios. A la ley natural y a la ley de Dios. ¿Qué es el derecho canónico, Padre Rogelio? No, Roberto, es la ley de la Iglesia. Ah, no es la ley de Dios, es la ley de la Iglesia. Es la ley de la Iglesia. Entonces, ¿ley de los hombres? Bueno, ¿O no? Tiene un componente humano, claro que también. Pero su autoridad, ¿verdad? Digamos, la toma del poder de las llaves que Cristo le entregó a la Iglesia. Entonces, pero es algo muy interesante porque nuestra ley canónica, nuestro derecho canónico tiene una inspiración muy fuerte y una fundamentación sólida en el derecho romano. Eso hay que decirlo, ¿no? La Iglesia, cuando creció y se desarrolló dentro de la sociedad del Imperio Romano, particularmente del Imperio Bizantino, tomó elementos fundamentales del derecho romano para tener una estructura legal que nos permita funcionar como una sociedad ordenada, una sociedad organizada. Gracias a Constantino. Justiniano, más bien. Gracias a Justiniano. Sí. Un poquito más hacia Justiniano. A funcionar como una sociedad. O sea, con sus propias leyes, con sus propias normas. Con sus propias leyes, con sus propias normas, que no tienen que estar en contraposición con las normas civiles. De hecho, tenemos muchos cánones que canonizan las leyes civiles y las reconocen. Lo que es válido en derecho civil es válido también en derecho canónico en muchas instancias. Sí. Me platicaba una chica judía una vez que pues tuvo que divorciarse, ¿no? Pero que todo esto lo tuvo que hacer con el rabino de su sinagoga y que su caso llevaba guardado en un cajón 20 años, ¿no? Me decía, es que mi rabino nunca va a aceptar un divorcio en una mujer, ¿no? Está el asunto ahí detenido por siempre. En un caso así se junta, ¿no? Como que operan igualmente una estructura religiosa con una estructura civil. Esta pregunta es muy interesante y muy importante. La Iglesia es una sociedad, sí, claro, es una sociedad organizada. Claro, el Concilio de Trento la definió como una sociedad perfecta, no perfecta moralmente, no tanto moralmente, sino perfecta estructuralmente, porque tiene una autoridad, porque tiene miembros, tiene una membresía que es el bautismo, tiene territorios, tiene jurisdicciones, tiene lengua. Entonces es una sociedad que tiene los elementos de toda sociedad. Sin embargo, no perdamos de vista que la Iglesia es una realidad mistérica también. Es el cuerpo de Cristo, es asamblea santa, es pueblo sacerdotal, profético, real, pero está en este mundo. O sea, no es una sociedad espiritualizada, ¿no? Sino que ya, eso que usted dijo, eso ya lo rige la liturgia. Lo rige la liturgia en cuanto a celebración. Sí. El derecho canónico rige la organización de la Iglesia. Rige lo que son parroquias, lo que son las diócesis, lo que son los procesos matrimoniales, por ejemplo, los procesos penales cuando alguien se porta mal, un fiel se porta mal, para corregirlo, para reparar la justicia. Entonces son, digamos, las normas que nos rigen como sociedad organizada en este mundo, pero con un fin espiritual. Con un fin espiritual. Sí. ¿Qué es el derecho civil, maestro Salinas? El derecho civil es toda esa construcción de principios, normas y que han alimentado a una sociedad que está organizada dentro de sus contextos específicos, sin llegar a un relativismo, pero que esa construcción tiene toda una razón de ser. El derecho civil tiene sus propios fines. Tiene como fin primordial la justicia, impartir la justicia, pero también tiene como fin buscar el bien común, el orden en una sociedad. Esos son unos de los fines del derecho civil. ¿Del derecho civil parte el derecho penal? El derecho en general tiene diversas ramas. El derecho es toda la construcción jurídica que existe, pero cada una de esas ramas son específicamente por materia. Hay una rama del derecho civil, una rama del derecho penal, una rama del derecho administrativo, una rama del derecho constitucional, una rama del derecho laboral, otra rama del derecho agrario, el derecho mercantil, el derecho administrativo.
todas esas ramas son en su conjunto el derecho en general, como un sistema jurídico. Vamos acercándonos a conclusiones, ¿no? La ley de Dios, las leyes de los hombres. Tengo un minuto más. Una conclusión, Padre Rogelio, una conclusión, Maestro Salinas, en medio minutito, Padre Rogelio. Bueno, la conclusión sería que la ley de Dios y la ley de los hombres por sí mismas no están contrapuestas, son complementarias. Sin embargo, la ley de Dios siempre es trascendente, es universal, es eterna. Entonces, cuando las leyes humanas se adecuan a ella, alcanzan su finalidad y el hombre alcanza su felicidad. ¡Ah, qué maravilla! Yo me quedo con eso. Sí, qué bellas palabras, qué sabias. Gracias, Padre Rogelio. Maestro Salinas. A través del ejercicio de la ciencia jurídica del derecho, el hombre tiene la oportunidad de aspirar a ese gran principio de justicia. Y ahí es lo que tenemos que hacer los hombres. En ese sentido, aspirar a la libertad y a la justicia en un ejercicio volitivo del ser humano. Y eso lo da la carrera de Derecho. Gracias, Maestro Salinas. Muchas gracias. Gracias a ambos, gracias a cada uno de ustedes por tan buen programa y por abrirnos la mente y los ojos. Gracias, don Roberto, por la oportunidad. Ahora continuamos nosotros con más de los servicios informativos de Ver y Creer, pues después de una pausa breve volvemos para entregarle a usted noticias de sucesos ocurridos en América y en México y también hablarle del segundo anuncio de su pasión, muerte y resurrección que nuestro Señor le presentó a sus apóstoles en el Evangelio. Una pausa, volvemos con esto. Haga suyo este espacio. Le invitamos a enviar sus sugerencias y opiniones a nuestro correo electrónico elpulsodelpapa@vericreer.com. Continuamos, queridos amigos, en más de los servicios informativos de Ver y Creer, ahora para darle a conocer sucesos ocurridos en México y en el continente americano. Sea usted nuevamente bienvenido a las noticias. En el marco del mes del Rosario y de su festividad el 7 de octubre de 2023, un grupo de hombres y mujeres mexicanos honraron a la Virgen rezando el Rosario. A las 17 horas, teniendo como punto de salida el templo expiatorio de San Felipe de Jesús, en el centro histórico de la Ciudad de México, realizaron una procesión rumbo a la Plaza de la Constitución, conocida popularmente como el Zócalo capitalino. Una vez en la plaza, frente a la cual se encuentran la Catedral Metropolitana de México y el Palacio Nacional, rezaron el Rosario. En Más de México le informamos que Monseñor Cristóbal Asensio García, obispo de Apatzingán, en una de las regiones más golpeadas por la violencia en Michoacán, convocó para el 5 de octubre una intensa jornada de ayuno y oración por la paz en el país. En un comunicado difundido el pasado 30 de septiembre, Monseñor Asensio García alentó a dedicar ese día de oración, suplicando al Señor la conversión de todos a favor de la paz en la justicia. El techo de la parroquia de la Santa Cruz en Ciudad Madero, en la zona metropolitana de Tampico, estado de Tamaulipas, se derrumbó la tarde del pasado domingo durante la celebración de la Santa Misa. Autoridades locales, estatales y federales, así como la Cruz Roja, acudieron al lugar de la tragedia. En declaraciones al diario mexicano Milenio, Adrián Oseguera, alcalde de Ciudad Madero, confirmó la muerte de al menos 11 personas. En un videomensaje, el obispo de Tampico, Monseñor José Armando Álvarez Cano, expresó que hoy estamos viviendo un momento muy difícil. En noticias de Nicaragua le informamos que el pasado 1 de octubre la dictadura del país ordenó la detención de 2 sacerdotes católicos de la diócesis de Estelí y uno de la diócesis de Jinotega en el norte de Nicaragua. El diario El Confidencial confirmó el domingo que los detenidos en Estelí, cuyo administrador es el obispo encarcelado Monseñor Rolando Álvarez, son el padre Julio Ricardo Norori de la parroquia de San Juan Evangelista de San Juan del Río Coco y el padre Iván Centeno
pleno de la Parroquia Inmaculada Concepción de María. El tercer sacerdote arrestado es el padre Cristóbal Gadea, párroco de la iglesia de Nuestra Señora de la Merced, ubicada en el municipio de El Cuá, departamento de Jinotega, todo esto en Nicaragua. La plataforma mexicana Red Familia denunció que la iniciativa de nueva ley de población que se podría implementar en el país atenta contra la vida y centra su atención en los mal llamados derechos sexuales y reproductivos. En un comunicado, la plataforma señaló que el proyecto está plagado de graves deficiencias jurídicas de fundamentación y contenido. Además, transgrede abiertamente el marco jurídico nacional e internacional. El dictamen de la ley fue aprobado el pasado 27 de septiembre por las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos del Senado, por mayoría de votos de legisladores de Morena. En noticias de Costa Rica, le informo que miles de personas se manifestaron en las calles de San José el pasado sábado 30 de septiembre para mostrar su apoyo a la defensa de los derechos y la dignidad de la niñez. El evento, que tuvo como lema "Nuestros niños son sagrados", fue convocado por la Conferencia Episcopal de Costa Rica, la Federación Alianza Evangélica Costarricense y el Frente Nacional por la Vida. El 21 de septiembre, el gobierno de la República declaró este evento como de interés público. Los organizadores indicaron a la agencia Así Prensa que la marcha reunió entre 700,000 y 1 millón de personas preocupadas por el bienestar y la protección de los niños en Costa Rica. María Lourdes Varela, directora de 40 Días por la Vida en Iberoamérica, ha informado que el 27 de septiembre al 5 de noviembre se realizará la segunda campaña anual de oración en Colombia por el fin del aborto. Los colombianos que deseen participar a través de jornadas de oración, ayuno, vigilia pacífica e integración comunitaria frente a las empresas de aborto de todo país pueden encontrar las localidades donde estarán presentes los voluntarios de 40 Días por la Vida. En noticias de los Estados Unidos, le informo que una exhibición provida instalada en el terreno de una parroquia del estado de Missouri fue vandalizada con pintura roja entre el 2 y el 3 de octubre. Los feligreses que asistieron a la misa del martes por la mañana descubrieron la exhibición dañada, que consistía en un grupo de cruces blancas y una pancarta frente a la calle con la leyenda "Reza para poner fin al aborto". Todas las cruces habían sido pintadas con aerosol rojo y habían garabateado la pancarta con la frase "La vida es una mentira, no te importa si la gente muere". Laura y Antonio Peláez son un matrimonio mexicano que ha hecho realidad que la vida de San José Sánchez del Río se conozca a través de las grandes pantallas del cine. En Estados Unidos arrasaron y en México también consiguieron llenar las salas de los cines. Ahora en España, de la mano de la productora European Dreams Factory, quieren llevar e impregnar el mensaje de Cristo y de este valiente joven cristero Joselito Sánchez del Río. En una entrevista afirmaron que están emocionados con la trascendencia e impacto que generará esta película en los corazones de los espectadores y en sus vidas. En otras noticias, con el fin de identificar a los sacerdotes sin licencias ministeriales o falsos, la Arquidiócesis Primada de México creó un sitio web de consulta con el registro de todos los clérigos, diocesanos y religiosos, así como diáconos que están reconocidos por esta jurisdicción de la Iglesia Católica. Lamentablemente hay algunos clérigos que no tienen licencias ministeriales o han sido dimitidos del estado clerical. Incluso personas que se hacen pasar por sacerdotes católicos, menciona en un comunicado Monseñor Salvador González Morales, moderador de la Curia de la Arquidiócesis de México. La Arquidiócesis de Cartagena en Colombia abrió su oficina para la cultura del cuidado, encargada de proteger a los menores y personas vulnerables de abusos en ambientes eclesiales.
En una nota publicada en su sitio web, la Conferencia Episcopal de Colombia comparte el lema de la nueva instancia de la Iglesia en Cartagena: cuidar es amar. Más que un espacio físico, se convierte en un eje prioritario de su trabajo, desde el cual se buscará fomentar entre todos sus miembros una iglesia que cuida, custodia, protege, acompaña a su comunidad y que trabaja por formar apóstoles del cuidado, destaca el texto. Y hasta aquí las noticias de los sucesos ocurridos en la Ciudad de México, en el país México y también en el continente americano. Usted ha quedado ya bien informado. Ahora escuchemos el editorial de esta semana, que hoy tiene como título Segundo anuncio de la pasión. Tras su transfiguración en el monte ante Pedro, Santiago y Juan, y después de haber exorcizado al hijo endemoniado de un padre al que le aumentó la fe, el Señor reveló a sus discípulos por segunda ocasión lo que habría de sucederle. Y saliendo de allí iban caminando por Galilea. Él no quería que se supiera porque iba enseñando a sus discípulos. Les decía: el Hijo del Hombre será entregado en manos de los hombres, lo matarán y a los 3 días de haber muerto resucitará. Pero ellos no entendían lo que les decía y temían preguntarle. Jesús los previno para que ninguno se asumiese desengañado por su muerte. Les anunció que él sabía que su muerte no sería consecuencia de un incidente, sino que era necesaria en el plan de salvación, y quiso enterarlos de que el Padre Celestial lo entregaría a los hombres que lo matarían, pero que eso no sería el fin, porque a los 3 días habría de resucitar. Los discípulos no entendieron lo que el Señor les dijo porque no quisieron entender, pues temían que al preguntarle acerca de su resurrección, con su respuesta les confirmara la certeza de su dicho. Llegaron a Cafarnaúm, y una vez en casa les preguntaba: ¿de qué discutían por el camino? Ellos callaron, pues por el camino habían discutido entre sí quién era el mayor. Entonces se sentó, llamó a los 12 y les dijo: si uno quiere ser el primero, sea el último de todos y el servidor de todos. Y tomando un niño, lo puso en medio de ellos, lo estrechó entre sus brazos y les dijo: el que reciba a un niño como este en mi nombre, a mí me recibe, y el que me reciba a mí, no me recibe a mí, sino a aquel que me ha enviado. Jesús los inquirió acerca de lo que habían discutido, porque vio que se habían confrontado entre ellos por intereses personales o por afinidades de unos por otros. Si a Jesús lo amenazaba tal muerte, ¿quién de entre ellos sería su sucesor para ocupar el trono del reino? El líder naturalmente tendría que ser el mayor de entre todos. Los movía un deseo de poder, o el deseo de que la causa no se perdiera con la muerte de Jesús, sino que pudiese continuar en el grupo de los 12, nombrando un líder de entre ellos mismos. Al cuestionarles Jesús acerca de qué discutían durante el trayecto, respondieron con un callado silencio que abrió una distancia entre Jesús y los apóstoles. El ambiente era denso porque el plan divino, que no alcanzaban a comprender, no era para ellos la causa en común, sino el propósito de mantenerse unidos tras la muerte de Jesús. Decidir quién era el mayor estaba segmentando al grupo. En respuesta a su inquietud, el Señor acortó la distancia que los había separado, enseñándoles que si uno quiere ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Una propuesta desconocida hasta entonces. ¿Cómo puede alguien ser el primero si no hace nada por engrandecerse ante los demás, y si al contrario se empequeñece y se afana en ser el último? ¿Cómo puede alguien lograr ser servido por muchos cuando se empeña en servir a los demás? ¿Cómo? Cuando todos quieren ser poderosos y no humildes. Este modelo de convivencia presentado por Cristo es nuevo y difícil de comprender, aunque sabemos que se traduce en la alegría de servir, en el gozo de dar y en la dicha de compartir. Jesús presentó a los 12 de manera sensible lo que les había enseñado al tomar a un niño, el más pequeño de aquella sociedad, y lo puso en un lugar relevante en medio de ellos, haciendo de él el de mayor importancia, y en un gesto de primacía lo estrechó entre sus brazos. Mucho hubiese deseado cualquiera de los 12 que el Señor hubiera hecho ese gesto hacia alguno de ellos para indicar su primacía, pero lo hizo con el más pequeño, y así unió la dignidad del pequeño con la grandeza del servidor, arrancando de raíz todo pensamiento de vanagloria, y les enseñó a no ambicionar los primeros puestos, sino a buscar ser el último de todos.
Esta enseñanza del Señor muestra que el amor es desinteresado y explica que quien recibe a alguien tan insignificante como lo es un niño, sin pretender recibir nada a cambio, recibe a Cristo, porque Cristo ama así, sin motivaciones ocultas. Quien así ama, recibe en sí mismo a Dios, porque Dios es amor. Y hasta aquí el editorial, y hasta aquí también termina nuestro programa. Muchas gracias por habernos escuchado en otra emisión más del Pulso del Papa. Los escuchamos la próxima semana. Le deseo de todo corazón que Dios le guarde, le deseo también una feliz semana. Marisa, ¿vas a ir a ver la película Max? Sí, claro. Se estrena el jueves miércoles 12. Jueves 12 se estrena, acerca del padre Maximiliano Kolbe. Usted que me escucha, lleve a sus hijos, usted vaya a verla también. Hay que apoyar el cine católico. Y además mexicano. de que la película está excelente. Cine mexicano y católico. Sí, ándale, mexicano y católico, y está en salas Cinemex y en Cinépolis. Bueno, feliz semana. Dios le guarde. Le dejamos con la bendición del Santo Padre. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, sit nomen Domini benedictum, et hoc nunc et usque in seculum, aiutorium nostrum in nomine Domini, qui fecit caelum et terram. benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. El Pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. La actividad pontificia y los acontecimientos de relevancia mundial, con enlaces directos a Radio Vaticana, CENIT y Vatican Information Services. El Pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. Mundo Católico presenta El Pulso del Papa